Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que estén bien, al igual que sus familias. Mi nombre es Juan Escobar. eh, Trabajo como consultor senior en ciberseguridad en DreamLab Technologies. DreamLab es una empresa suiza pionera y fuente de innovación constante en el panorama de la ciberseguridad. Tiene 20 años de experiencia en casi todos los sectores de la industria y tiene presencia en varias regiones del mundo. En este momento me encuentro trabajando en Chile. Y bueno, esta charla está basada en nuestra experiencia en el campo de auditorías de seguridad, también en respuesta a incidentes, así como investigaciones de vulnerabilidades que hemos realizado sobre dispositivos ICS. Primero que todo, ¿qué son los sistemas de control industrial o ICS? Son dispositivos que generalmente operan en infraestructuras críticas y que no son muy conocidos, ya que operan en un entorno diferente al de las empresas que cuentan con tecnologías que nosotros conocemos. Como muchos de ustedes pueden saber, nosotros en este momento nos encontramos en la industria 4.0. Está caracterizada por tener amplia interconectividad, recopilación de datos, análisis y comunicación, y todo esto se traduce en optimización y calidad en el flujo de los procesos de las empresas. Sin embargo, aunque esto es bueno, también aumenta la superficie de ataque y por lo tanto la cantidad de controles de seguridad que se tienen que implementar. Entonces por eso que se desarrolló la metodología Purdue Enterprise Reference Architecture, o PERA, por este señor que se llama Theodore Williams en los años 90, más miembros del consorcio de la Purdue University. No es necesario que ustedes entiendan cada uno de los niveles de esta imagen, sino que sepan qué es y para qué sirve. Entonces, ¿qué es? Es un modelo para arquitecturas empresariales. ¿Y para qué sirve? Bueno, define los diferentes niveles de infraestructuras críticas que se utilizan en las líneas de producción y la forma de asegurarlas. Y por esta razón, Michael Asante y Robert Lee adaptaron este modelo de Cyber Kill Chain creado por Luke Martin al mundo del ICS. ¿Para qué sirve? Sirve para entender, visualizar y organizar los pasos necesarios para que un atacante alcance su objetivo. Entonces es, digamos, que una metodología que los atacantes van a utilizar para realizar sus ataques. La Cyber Kill Chain consta de dos fases. La primera es la fase 1 y comprende intrusión, preparación y ejecución. Y esto generalmente se realiza en la red IT. La segunda fase es el desarrollo y la ejecución del ataque como tal y se realiza generalmente en la red OT o red operacional. Vamos a empezar entonces con la fase 1. Esa se compone a su vez de otros tres pasos. El primero es planificar, después viene la preparación y finalmente vienen tres más que los podemos resumir como actuar. Empezamos entonces con el primer paso de la etapa 1, el cual es el reconocimiento. Bueno, el reconocimiento es una actividad que permite ganar información sobre algo a través de la observación o de otros métodos. En este caso tenemos reconocimiento pasivo y reconocimiento activo. En el reconocimiento pasivo podemos utilizar, por ejemplo, motores de búsquedas como Google, Bing, Dark Web. También podemos utilizar redes sociales para hacer esto, como LinkedIn, Facebook, Twitter. Y en el activo vamos a poder utilizar, por ejemplo, escáneres de puertos, realizar banner grabbing, que es como obtener información de los dispositivos, como los vendors, las versiones, también escáner de vulnerabilidades, utilizar Nmap o herramientas personalizadas que hayamos desarrollado nosotros para este fin.
Entonces, continuando, vamos a definir ahora cuál va a ser nuestro objetivo, nuestro target. En este caso va a ser una central eléctrica, una planta eléctrica llamada Macros Electric. Y el atacante va a ser un grupo APT6666. Ese es el nombre del grupo. Esta compañía obviamente es ficticia. Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo el reconocimiento pasivo. Entonces, si hacemos una búsqueda en Google, vamos a ver que la empresa, por ejemplo, se encuentra en Suiza. Y si ingresamos a la página que nos da el resultado de Google, vamos a ver que la empresa trabaja en proyectos de generación de energía. También podemos buscar en Shodan, en SumAI, pero generalmente no vamos a encontrar resultados. Digamos que esto es como lo esperado, no encontrar resultados allí. Después podemos ir a LinkedIn y escribir el nombre de la planta, y en este caso, por ejemplo, si obtenemos un resultado que es de una ingeniera escada que se llama Lisa, y ya tenemos, digamos, que nuestra primera víctima. Entonces, bueno, sabiendo que esta empresa está localizada en Suiza, lo que podemos hacer es utilizar el servicio SNMP para buscar información sobre esta empresa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es escanear todas las direcciones IP de Suiza, que son aproximadamente como 20 millones, que suena como si fueran muchas, pero en realidad esta tarea, digamos, que se puede realizar en un corto tiempo. Y lo que vamos a querer hacer es mirar si hay información relacionada a esta compañía. Entonces, bueno, SNMP requiere autenticación. En este caso vamos a utilizar los Community Stream Public para ver si están como por defecto. Para eso se creó una herramienta que se llama Meliodas, que lo que va a hacer es parsearnos esta información de una manera más amigable. Perdón. Entonces vemos que, bueno, colocamos un nombre, a ver cómo señalo. Colocamos primero un nombre para guardar la información en una base de datos. Después colocamos el Community Stream Public. Y finalmente cargamos el archivo con las direcciones IP de Suiza. Y vemos que en los resultados encontramos información sobre la empresa Macros Electric en esta dirección IP 185, 189, 151, 229. Bueno, el protocolo SNMP generalmente no tiene vulnerabilidades, pero sí nos puede dar mucha información útil. Entonces, en este caso podemos utilizar otra herramienta que es SNMP Check para obtener esta información. Entonces aquí la corremos y nos vamos a ir entonces después a la sección de conexiones TCP y los puertos que están escuchando. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar algo interesante, y es que hay una dirección IP 172.94.39.164 que se está conectando al puerto 22, que es un puerto de administración remota, y está utilizando este servicio. Entonces lo que se va a hacer acá ya es, digamos, que dejar de hacer el reconocimiento pasivo y pasamos a un reconocimiento más activo, donde vamos a utilizar Nmap para mirar qué puertos tiene abiertos esa IP, que es una IP, digamos, que interesante. Entonces vemos, después de que termina Nmap de correr, que tiene el puerto 80 abierto y está corriendo un servidor web en él. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el navegador e ir a mirar qué hay detrás de esa IP. Y nos encontramos con un dispositivo Drytech que si hacemos geolocalización podemos ver que está en algún lugar de Estados Unidos, en San Diego. Y si buscamos vulnerabilidades asociadas a este dispositivo en internet, vemos que no encontramos ninguna. Entonces, resumiendo lo que hemos hecho en la fase de reconocimiento, tenemos que con LinkedIn encontramos un perfil de un operador de macros, encontramos el sitio web de macros a través de herramientas propias que desarrollamos, encontramos un servidor que corre un servicio SNMP, después utilizamos herramientas como SNMP Check
en la cual nos permitió encontrar una dirección IP muy interesante. Y esta dirección IP resultó ser un dispositivo perimetral que no tiene vulnerabilidades conocidas. El siguiente paso sería entonces la preparación. Este paso básicamente trata de preparar las herramientas de acuerdo al objetivo identificado. Y nosotros aquí vamos a utilizar dos vectores. Un vector de ingeniería social sobre Lisa, que fue el operador que encontramos a través de LinkedIn. Y el otro vector va a ser, vamos a llamarlo infraestructura, y va a ser atacar este dispositivo DryTech. Bueno, para nuestro primer vector, el objetivo es hacer que la víctima visite una web maliciosa, después explotar una vulnerabilidad reciente en el navegador de la víctima, y esto es para tomar el control de su ordenador. Nuestro pretexto para esto, como se puede ver acá en la primera imagen, va a ser una entrevista para una revista especializada en temas de ciberseguridad en entornos industriales. Entonces, para hacer la preparación de este vector, se crea un perfil falso en LinkedIn sobre una periodista especializada en temas de infraestructura crítica que se llama Luisa. Posteriormente también se crea un sitio web de la revista en la que trabaja Luisa, y el sitio web se llama SCADA-Wired. Es una magazine falsa, una revista falsa. Y posteriormente preparamos nuestro exploit para el navegador. En la imagen de la izquierda está el exploit, el shellcode que vamos a utilizar. No es necesario que entiendan el código de esta imagen de la izquierda. Solo basta con saber que es un código malicioso que va a permitir comprometer la máquina de la víctima cuando visite el sitio de SCADAwire, que es el portal de la revista. Y en la imagen de la derecha tenemos la herramienta Metasploit, que es la que vamos a utilizar para recibir la conexión de la víctima cuando abra el sitio web malicioso. Digamos que desde acá vamos a poder controlar la PC de la computadora de la víctima. Ahora miremos el objetivo para el segundo vector, que es el de infraestructura. Entonces el objetivo es el mismo. Nosotros queremos que el usuario visite nuestro sitio malicioso y así comprometer su computadora. Pero como no sabemos quién es el usuario que está detrás de este dispositivo, no podemos hacerle un ataque de ingeniería social como lo hicimos con Lisa. Entonces para este caso lo que tenemos que hacer es atacar el dispositivo DryTech, buscar vulnerabilidades en él, buscar 0 days. Ya sabemos que no hay vulnerabilidades públicas, entonces vamos a tener que encontrar un 0 day. Y la idea es cambiar la dirección de el DNS que da el ISP por uno malicioso que pertenece al atacante, cosa que cuando la persona que esté detrás de este dispositivo, de este router, visite cualquier sitio en internet, por ejemplo como Google, sea redireccionado a nuestra página maliciosa y podamos comprometer su computador. Entonces vamos a hacer la preparación. Lo primero que hacemos es bueno, analizar este portal. Vimos que tenía cuando accedemos a la IP hay un portal de login de DryTech. Entonces colocamos valores en el campo de user y password a fin de mirar qué hace, y bueno, envía digamos que la petición de login, y eso nos permite obtener los parámetros de la petición. Entonces vemos que tiene 6 parámetros que son action, keypad, login user, login password, for captcha, retrick. Y bueno, después de realizar varias, digamos que pruebas de seguridad web sobre estos parámetros, nos vamos a centrar en pruebas de inyección de comandos. Entonces, lo que se va a hacer aquí es construir un script como un tipo de fuzzer que tome cada uno de los parámetros. Entonces, por ejemplo, va a tomar el primero y va a enviarle inyecciones de comando. Entonces, por ejemplo, vemos que está el comando bincat, el comando id, otra vez el comando id, como en diferentes formas, diferentes payloads.
Y la idea es mirar si da una respuesta diferente a la que se encuentra en la imagen de abajo. Cuando se envía la petición, digamos que normal, como se vio aquí, la respuesta del servidor va a ser nil. Entonces la idea es como mirar si el servidor de alguna forma crashea o nos da alguna información útil. Entonces bueno, para eso utilizamos un diccionario público de internet que tenga comandos de Linux, en este caso de Unix, y lo empezamos a pasar por cada uno de los campos. Entonces el primer campo es el action, lo enviamos, miramos que este es el payload, por ejemplo, que está enviando, y la respuesta de la página es 200. En los headers tampoco hay nada extraño, y el body tampoco tiene nada extraño, así que seguimos con otros payloads. Después vemos que cuando manda pipe id pipe nos da un error 500. Entonces esto puede parecer, digamos, que interesante a primera vista, pero no, o sea, si analizamos el cuerpo de la petición, no tiene nada que nos sirva tan bien. Finalmente, en el campo keypad encontramos un RCE con el payload, por ejemplo, comillas, punto y coma, y el comando, que en este caso es id, como se puede ver acá. Ahí miramos que en la respuesta del body encontramos la salida del comando id, que es, digamos, que el usuario que está corriendo en la máquina. Entonces hemos encontrado nuestro primer 0day, que es una RCE. Vemos que hay un segundo payload, que en este caso muestra la respuesta no en el body, sino en los headers. Y lo que cambia es el tipo de comillas que utiliza. En el primer payload utiliza comillas dobles, en el segundo utiliza comillas simples, pero el resultado es el mismo. Entonces, bueno, ya con esto podemos ejecutar comandos en el servidor, y aquí podríamos, por ejemplo, como cambiar los DNS, que es lo que necesitamos. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es crear un exploit que permitamos, digamos, que enviar los comandos que nosotros queramos, y en este caso vamos a enviar el comando cat etc shadow, que nos va a permitir leer los usuarios y los hashes de las contraseñas de este dispositivo. Así que hacemos a los usuarios, y ahí vemos que está el root, el nobody, admin y otros dos. En este caso vamos a utilizar, vamos a atacar el admin, el usuario admin. Lo que hacemos entonces es copiar ese hash de la contraseña, ese resumen criptográfico, y utilizar la herramienta hashcat para intentar obtener en texto claro la contraseña. Vemos que una vez lo corremos, la contraseña en claro para el usuario admin es super secret, y podemos entonces dirigirnos al portal web de DriveTech, loguearnos con esas credenciales y actualizar los DNS que tiene, que en este momento tiene los de Google, que son proporcionados por el ISP, y agregar los maliciosos. Entonces, para crear los DNS maliciosos vamos a utilizar una herramienta que se llama Evil DNS, y también vamos a levantar un servidor web en Python que va a permitir que cuando el usuario visite algún sitio normal, por ejemplo como Google, bueno, en este caso aquí está visitando Gmail, ese servidor web, primero el servidor en Python DNS, el Evil DNS, lo va a redirigir al portal que nosotros queramos. En este caso lo redirige a este portal, y este portal a su vez lo redirige al sitio de la revista SCADAWIRE, que es el sitio malicioso. Entonces, en resumen, miramos que en la imagen la persona está accediendo a gmail.com, pero en realidad está siendo redireccionado al sitio malicioso SCADAWIRE. Bueno, una vez superada la etapa de preparación, pasamos a la última etapa del Stage 1 o de la fase 1, consiste de 3 pasos que se puede resumir como que es la fase de actuar, para resumirla de alguna manera. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos 3 pasos? El primero es ciberintrusión. Aquí se intenta acceder a la red del sistema. Después viene management enabling, y aquí se establece una comunicación persistente con la víctima, por ejemplo una figura de command and control. Y finalmente tenemos la última paso, que es donde se realizan actividades que van a ayudar a cumplir los objetivos que tiene el atacante. Y esto se puede automatizar con herramientas como Metasploit.
Entonces, bueno, empezamos en la primera paso. En el primer paso sobre el vector de ingeniería social, entonces, bueno, vamos al perfil de Lisa y en este caso se le envía el mensaje, la excusa para que visite nuestro sitio. Entonces Luisa le dice: hola, soy una periodista especializada en temas de SCADA y me gustaría hacerte una entrevista para nuestra revista, y este es el sitio web. Entonces una vez que el operador, Lisa en este caso, abre el sitio web, lo visita, el payload malicioso explota la vulnerabilidad en el browser y tenemos la conexión en nuestra sesión de Metasploit. Para el segundo vector vemos que como ya cambiamos los DNS, después de un tiempo que la computadora actualice los nuevos DNS, van a cambiar y entonces va a actualizarse por los maliciosos. Y en este caso vemos que él está, bueno, como habíamos visto, visitando Gmail y en realidad se le abre el sitio web malicioso de nosotros. Y acá podemos ver cómo está funcionando el Evil DNS. Cierto que él está visitando Gmail, pero en realidad está siendo redirigido a SCADAwire, que es nuestro sitio. Y una vez pasa esto, igual el exploit en el browser se ejecuta y recibimos la conexión también en nuestra sesión de Metasploit. Entonces vamos a recapitular ahora qué información tuvimos en nuestra consola de Metasploit una vez las dos víctimas cayeron en la actividad que realizamos. Entonces, para el vector de infraestructura, miramos que la persona se llama Jason. Podemos obtener su contraseña de Windows. También encontramos, bueno, buscamos archivos de configuración de VPN y encontramos uno perteneciente a la empresa Macros, y también encontramos uno perteneciente a otras plantas, por ejemplo una planta de petróleo, otra de electricidad. También encontramos administradores de contraseñas y archivos sensibles, por ejemplo como archivos de Excel, que contiene una información sobre los dispositivos de la red OT. Bueno, también podemos tomar screenshots sobre su pantalla porque estamos controlando la computadora y ahí podemos darnos cuenta quién es esta persona que no sabemos, y bueno, nos damos cuenta que este Jason es un administrador de sistemas. Está la información que podemos acceder del administrador de contraseñas, KeePass. Descargamos más archivos con información sensible. Y estos mismos pasos o información se puede también buscar para el otro vector, el de ingeniería social, que es un usuario con menos privilegios porque es operador, pero igual digamos que la información que obtengamos de ahí también nos va a poder servir. Entonces básicamente es lo mismo. Entonces hasta aquí, a modo de resumen, en esta etapa lo que hemos hecho es obtener información y medios suficientes para acceder a la infraestructura de la planta macro sin necesidad de realizar otras actividades que puedan llamar la atención. Y aquí termina la etapa 1 o el Stage 1, y en la que parte de la información obtenida en esta etapa nos va a ser útil o la vamos a utilizar en la siguiente etapa, que es la etapa 2. En esta siguiente etapa nos vamos a centrar en los dispositivos ICS. Bueno, la primera fase de esta etapa es desarrollo, después viene validación y finalmente viene ICS Attack, que es como lanzar el ataque real. Entonces, desarrollo. Aquí el grupo atacante intenta crear una nueva habilidad ofensiva utilizando la información de la etapa anterior, como dijimos. Y esto es posible porque el atacante pudo descargar, digamos que archivos con información sensible, como los archivos que descargamos. En este caso contienen información sobre versión de los dispositivos ICS, en este caso por ejemplo de un PLC Schneider Electric. Entonces, bueno, dado que este dispositivo utiliza el protocolo Modbus, lo primero que tenemos que hacer es conocer el protocolo.
Y esto es fácil de hacerlo porque en realidad la documentación de este protocolo es bastante corta, son como 50 páginas, se puede encontrar en la página modbus.org. Y vamos a mirar un poco cómo funciona el protocolo. Entonces, este protocolo fue desarrollado en 1979. Es un protocolo que funciona como cliente-servidor, no tiene autenticación y la estructura es la siguiente. Tenemos el header, que es la sección que está pintada en rojo, que se compone de 7 bytes. MBAP significa Modbus Application Protocol. Y tenemos 4 campos: el Transaction ID, que es de 2 bytes, el Proto ID, que es de 2 bytes, la longitud, que va a ser la longitud de todo el paquete, el SID, que el SID es la dirección del servidor cuando se utilizan líneas seriales. En el caso de TCP/IP, aquí el valor va a ser 255 o 0 en hexadecimal. Y después tenemos el PDU o Protocol Data Unit, que es donde van a ir 2 campos, que el primer campo es la función y después vienen los datos de esa función. ¿Y qué son las funciones? Las funciones son acciones que se van a realizar sobre el dispositivo, por ejemplo sobre el PLC. En este caso esas acciones, por ejemplo, pueden ser leer algún registro o escribirlo. Y en esta tabla que tenemos acá vemos algunos ejemplos de funciones. Las que están en amarillo son como las más comunes. Entonces, por ejemplo, tenemos la función code 01, que es read coils. Después tenemos, bueno, otras. Tenemos por acá abajo read device identification, que esta nos permite hacer banner grabbing. Y es la número 43. Ahora, estos números son en decimal. Y recuerden que cuando enviemos o cuando veamos más adelante imágenes sobre el paquete, digamos con Wireshark, vamos a encontrar los valores en hexadecimal. Entonces, por ejemplo, para la función 43 vamos a ver un 2b, para la función 1 sí vamos a ver un 1 porque es el mismo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve una petición que no tiene errores, o sea, una petición válida. Entonces, en la imagen superior podemos ver la request y en la imagen inferior está la respuesta. Entonces vamos a empezar analizando la request. Podemos ver que tiene los campos que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Tiene el Transaction ID, tiene el Protocol ID, tiene la longitud que es 6. Después tiene el ID del servidor, que en este caso, como les comenté, es 255 o FF en hexadecimal, porque estamos utilizando Modbus TCP IP. Y aquí viene la función. Entonces vemos que está utilizando la función 01, que si recordamos la tabla que acabamos de ver es el código para read coil. Y vienen los datos asociados a esta función, que en este caso requiere 2 tipos de datos. Requiere una starting address o una dirección de comienzo y la cantidad de coils. Entonces en este caso vemos que la dirección es 0 y la cantidad de coils es 7. Bueno, acá podemos ver un diagrama. Como pongo el láser. Acá podemos ver un diagrama que funciona como cliente-servidor. Entonces envía el function code. ¿Y qué es lo que pasa en la respuesta? Entonces, si la respuesta es válida, la cabecera va a ser igual. Vemos que el Transaction ID es el mismo. El Proto ID también. La longitud va a cambiar obviamente porque la respuesta te puede dar más datos o menos. Entonces, bueno, acá vemos que es 4. Antes era 6. La longitud de toda la trama. La dirección del servidor es el mismo, perdón. Y vemos que la función, que es la más importante, es la misma también en la respuesta cuando la transacción es válida. En la petición era 1, la respuesta es 1 porque la petición es válida. Y después en los otros campos que eran de datos, en este caso en la respuesta nos da el resultado de lo que la función estaba consultando. Y que en este caso es el estado de los coils. Entonces nos está diciendo que están en estado positivo o 1. Ahora vamos a ver qué pasa cuando una petición es inválida. Cuando por algún error nosotros tenemos un error en la estructura de la petición, ¿cómo funciona el protocolo? Entonces en esta imagen de aquí, en la primera tenemos la petición.
Y bueno, vamos a ir directamente al protocol data uni o al campo donde tiene recuerden, el nombre de la función y los datos. Y acá por ejemplo estamos viendo que está utilizando otra vez la función de código 1 read coils. Pero en este caso los datos para esta función, que era la dirección y la cantidad, están mal, tienen una mala estructura. ¿Por qué? Porque primero se proporciona una dirección incorrecta. En este caso vemos que es 0, 0, 0. La otra era 0, 0. En este caso se proporcionan más bytes. Y también una incorrecta cantidad de coils. En el otro recuerden que era 7 y acá se está colocando 0, 0. Entonces la respuesta en este caso vamos a ver que ya no responde con el 01, que era el código de la función, sino que responde con un 81. ¿Esto por qué pasa? Porque cuando hay un error en la transacción Modbus, él lo que hace es sumarle el número 80 en hexadecimal al código de la función que lleva la petición. Entonces, como era 1, al sumarle 80 queda 81. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si por ejemplo utilizamos la función código 2, también con una mala estructura, con algún valor incorrecto, la respuesta va a ser 82. Si utilizamos 3, la respuesta va a ser 83. Si utilizamos 4, la respuesta va a ser 84. Y cuando digo la respuesta me refiero al exception function code, o digamos que así se llama. Aparte de este exception function code, también viene otro campo que se llama exception code. Los nombres son similares, pero vamos a ver, digamos que cuál es la diferencia o qué significa el segundo. Los exception code son valores que me van a decir por qué la transacción es ilegal, me va a dar más información. Entonces, acá tenemos ejemplo de algunos. Y por ejemplo, el primero me está diciendo que la función es ilegal. Después me dice que tiene una dirección ilegal en la función. O después un valor ilegal. Entonces, por ejemplo, si una petición puede pasar la primera condición, la 1, o sea, la de illegal function, quiere decir que la función es válida. Es decir, si el exception code es diferente de 1, la función es válida. Utilizando, digamos que este conocimiento, esta teoría, es posible construir una herramienta que nos permita enumerar las funciones Modbus que están implementadas en el dispositivo. Entonces, por ejemplo, podemos ver que desarrollamos esta herramienta que se llama Modbus Function. Y bueno, por ejemplo, acá en la imagen de abajo podemos ver que enumeró dos funciones, la 1 y la 2, como implementadas o válidas en el dispositivo. Y bueno, también la 3, la 4, la 5. Pero en este caso nos vamos a enfocar, las que nos interesan van a ser la 43, que permite hacer banner grabbing, porque es Read Device Identification, y la 90, que es una función propietaria de Schneider Electric. Acá hay un poco de teoría sobre cómo funciona esta función. También la pueden consultar en el blog de Dreamlab, donde hicimos un post largo contando cómo funciona la función 43. Pero acá vemos que se utiliza y efectivamente nos dice que el vendor es Schneider Electric, nos da la versión del dispositivo, información sobre el proyecto. Entonces básicamente aquí estamos haciendo banner grabbing utilizando la función 43. Ahora vamos a ver la otra función, que era la 90. Y esta función, los datos que va a tener que enviar son varios, pero en este caso nos vamos a enfocar en 3, que son, permite arrancar el PLC, parar el PLC y leer bloques de memoria. Y bueno, los valores para estas acciones son 40, 41 y 20 en hexadecimal. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen que estamos viendo, la función code sería la 90, que en hexadecimal es 5A, el 90 es decimal, y la data sería alguno de estos valores, en este caso sería 20. Entonces vamos a mandar 5A y 20. Acá podemos ver entonces como más gráficamente qué es lo que pasa. Entonces el atacante, bueno, acaba la cabecera que hemos visto, pero nos interesa esta parte de aquí. Va a enviar entonces la función 90 o 5A en hexadecimal y la subfunción 20, que es read memory block. Y lo que va a hacer es que va a enviar dos null bytes, 0, 0.
Y lo que esto va a causar es una denegación de servicio en el PLC. Y esta denegación de servicio es importante. Es importante porque el dispositivo no se puede recuperar remotamente. Hay que ir físicamente a reiniciarlo. Entonces, bueno, se desarrolló una herramienta que permitiera explotar esto. Y aquí venimos a la siguiente fase, que es la validación. En la validación lo que se va a hacer es probar estas herramientas que hicimos. En este caso vamos a probar esta herramienta en un ambiente controlado, un laboratorio, como el que yo tengo acá atrás, donde está el PLC de Schneider Electric. Y vamos a hacerlo. Entonces, bueno, para esto hemos preparado un video donde podemos ver el funcionamiento. Entonces, bueno, lo primero que se está haciendo es encender el dispositivo enviando utilizando la función 05 y enviando el dato 1 o on. Entonces vemos que este como motor se enciende. Después aquí se utiliza el argumento check que hace banner grabbing, y ahí bueno, estamos viendo la información que nos da. Y ahora vamos a enviar el comando kill que realiza la denegación de servicio, que acabamos de encontrar con la función 90 del protocolo Modbus para Schneider Electric. Y vemos que efectivamente el motor se detuvo. Y como les comentaba, aquí para restablecer esto no se puede hacer remotamente, toca ir directamente a la planta, al lugar, a reiniciar. Bueno, y aquí llegamos al último paso de toda la cadena de Cyber Kill Chain, y es ejecutar el ataque ya directamente en nuestra empresa ficticia Macros. Entonces este es el flujo que se va a hacer. Se va a utilizar un empleado como pivote para causar la denegación de servicio en los PLC en la planta real. Para esto se ha preparado también otro video. Entonces bueno, esta es una simulación de la planta de energía Macros Electric, y acá estamos utilizando el Modbus Kill, la herramienta que se desarrolló. Entonces vemos que se envía y se tira un pin para mirar que efectivamente se va a causar una denegación de servicio. Aquí tenemos el PLC con todos sus módulos, la batería, este es la CPU, después viene la interfaces de red, vienen las salidas y las entradas, la interfaz de Macros Power Plant, el HMI. Y bueno, acá nos está mostrando que claro, esta PLC se utiliza con sensores de temperatura para estar midiendo la temperatura del agua. Acá el PLC se detiene y bueno, las alarmas empiezan a sonar. Y bueno, así tenemos completa nuestra Cyber Kill Chain. Una nota importante es que estas vulnerabilidades que se presentaron acá, los 2.0D, ya fueron reportados a los fabricantes, tanto a Drytec como a Schneider Electric, y ya tienen sus parches correspondientes. Acá pueden encontrar algunas recomendaciones que se pueden implementar para protegerse de este tipo de ataques. Y finalmente quiero invitarlos a que visiten nuestro blog, donde hablamos sobre temas de ICS en dreamlab.net, y también tenemos un repositorio en GitHub con herramientas donde están estos scripts que se mostraron en esta charla, aparte de otros. Entonces muchas gracias por su atención y espero que nos visiten.